Buenos días. Hoy no ha habido ni spoiler ni lectura de textos que yo tenía preparado, así que bien, estoy contento por eso. Por lo que no estoy contento es porque se nos vuelve a desequilibrar el barco. Hace unas semanas, en pleno verano, estaba esta fila llena prácticamente y aquí había solo un par de familias. Y entonces parecía que el barco se iba a caer de este lado. Entonces hoy ha sido al contrario, no tenemos el equilibrio, ¿no? Nos falta. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Desequilibrar está bien? Un poquito de. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Qué opináis? Un poquito de. La arruga es bella, ¿no? ¿Cómo era? La arruga es bella. Vale, bueno, está bien, de acuerdo. Si es así, digamos que sí. Bueno, estamos en la serie simple. Y hoy es el segundo día que estamos trabajando esta serie. El primer día hablamos de sigue a Jesús y explicamos que seguir a Jesús es más simple de lo que muchas veces nos han explicado, porque durante mucho tiempo nos explicaron que para seguir a Jesús primero tenías que hacer algo previamente. Y la historia de Mateo nos explica que no, que todo lo contrario, que para seguir a Jesús lo único que tienes que hacer es escucharle, confiar en Él, levantarte y seguirle. Y que no tienes que ser muy bueno o demasiado bueno para seguirle, porque Mateo, de hecho, era de lo peor que había en aquella época, era de lo más bajo que había en aquella época. Sin embargo, Jesús le llamó y le trató como un igual a él. Y el ejemplo de Mateo nos impacta, porque todos hemos estado muchas veces en el ejemplo, en el caso de Mateo, personas que hemos experimentado rechazo, marginación, que no hemos sido demasiado buenos para los demás, y aún así Jesús se acerca a esta gente, les abraza y les dice, sígueme. Y eso nos hace pensar en esto, que a lo mejor seguir a Jesús, a lo mejor ser cristiano, es algo un poquito más simple de lo que algunas veces nos hicieron pensar. Y por eso, en este segundo día de la serie, en este domingo, vamos a hablar del segundo punto, cree. Primero sigue y después cree. Y para eso vamos a leer un texto de Romanos, pero antes de leer el texto de Romanos, vamos a revisar unas ideas previas. Primero quiero hablaros de un personaje llamado Juan, que fue discípulo de Jesús y fue una persona muy amada por Jesús. Fue una persona que tuvo una relación muy íntima con él, el discípulo amado se le llama. Escribió el Evangelio de Juan y al escribir el Evangelio de Juan no puso su nombre. En aquella época no estaba bien visto que pusieras tu nombre. Cuando escribías algo, muchas veces se usaban seudónimos o nombres parecidos, ¿no? Apodos. Y él se llama el discípulo amado, porque era una persona que amaba a Jesús. Amaba tanto a Jesús y Jesús le amaba tanto a él, que cuando a Jesús lo crucificaron, si os acordáis, Jesús está allí crucificado, ve a su madre que se va a quedar sola porque Jesús va a morir. ¿Y qué le dice Jesús a este discípulo? Le dice, cuídamela. O sea, imaginaos, ¿no? Estáis ahí a punto de morir y el último pensamiento que tenéis es para vuestra madre que se va a quedar sola y pensáis que se quede con alguien de vuestra confianza. Y este discípulo, Juan, era de la total confianza de Jesús. Unos años después de la muerte de Jesús, este discípulo escribe unas palabras sobre Jesús y me gustaría empezar en esta mañana con estas palabras que escribió este discípulo sobre Jesús. Se encuentra en el Evangelio que escribió Juan, en el capítulo 1, versículos 17 y 18. Y dice esto Juan acerca de Jesús. Dice, la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Y hasta ahí, bien, ¿no? Hasta ahí bien. Y luego nos dice una información capital, básica. Y es justamente de eso de lo que me gustaría hablar en esta mañana. Dice, a Dios nadie le ha visto nunca, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, quien es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Si en esta mañana cuando salgas por esta puerta te quedas simplemente con esta idea, es suficiente para mí. Quédate con esta idea. A Dios nadie le ha visto nunca, nadie le vio jamás. Sin embargo, podemos conocer a Dios a través de Jesús. Si tú quieres saber quién es Dios, si quieres ver el rostro de Dios, si quieres experimentar el abrazo de Dios, lo que tienes que hacer es ver a Jesús. Y en esta mañana, con la ayuda del Espíritu de Dios, vamos a hablar de cómo poder conocer
a este Dios no conocido. Y el problema que hemos experimentado muchos de nosotros es justamente esto, que hemos querido conocer a un Dios desconocido, y durante toda la historia de la humanidad prácticamente la gente ha hecho esto, ha intentado acercarse a Dios, y Dios siempre es un poco esquivo, ¿no? Dios siempre parece que está escondido, que está lejano, que no podemos verle, que no podemos escucharle. Y entonces mucha gente, con el anhelo de acercarse a Dios, ha intentado construir torres de Babel, ha intentado construir andamios para acercarse a Dios, y ha intentado construir una serie de leyes, y entonces te dicen, si tú cumples estas leyes, estarás más cerca de Dios; si tú actúas de esta manera, estarás más cerca de Dios; si tú hablas de esta manera, estarás más cerca de Dios; si tú te vistes de esta manera, estarás más cerca de Dios. Y últimamente también se ha dicho, si tú crees determinadas cosas, estarás más cerca de Dios. Y las personas con ese anhelo que tienen por acercarse a Dios se han querido ir por esos caminos. Sin embargo, Juan, ese discípulo que estaba muy cerca de Jesús, dijo, olvidaos de eso, olvidaos de eso. A Dios nadie le vio jamás. Dios es inaccesible, no podéis verle, no podéis. Sin embargo, hay una forma que sí, y esta forma es Jesús. Si quieres conocer a Dios, mira a Jesús. Si quieres saber quién es Dios, mira a Jesús. Tengo una metáfora para explicar esto. Es la metáfora de un padre. En el Nuevo Testamento, Dios se nos revela como padre. Pero muchas personas tienen la experiencia de un padre ausente. Hay mucha gente que no ha conocido a su padre, que no ha experimentado el amor de un padre, o incluso teniendo a un padre, es un padre criado como los padres de antes, no dado mucho al afecto, ¿no? Eso de que un padre te abrace, te bese, juegue contigo, estaba como muy mal visto. Entonces, al final, aunque tienes la figura paterna, tienes una figura paterna lejana. Y mucha gente pues se ha criado con esta idea, de que un padre es algo como muy, muy lejano, muy inaccesible. Ahora, imagínate que tú ya eres un adulto y que tú pues tienes ese deseo, esa necesidad de un padre. Y que alguien viene y te dice, mira, yo sé cómo puedes acercarte a tu padre. Primero, tienes que estudiar, tu padre es abogado, tienes que estudiar toda la carrera de Derecho, y entonces cuando seas abogado, como hablarás en el lenguaje de los abogados, podrás hablarle a tu padre. O imagínate, no, que alguien se acerque y te dice, mira, tu padre es arquitecto, así que la única manera en que tu padre te acepte es que estudies toda la carrera de arquitectura y de dibujo, y cuando puedas dibujar la Sagrada Familia a lápiz sin equivocarte en ninguna línea, entonces así tu padre te va a aceptar. Imagínate que alguien se acercase y nos dijera esto. Nos parecería ridículo, ¿verdad? Nos parecería muy ridículo, aunque alguno incluso podría llegar a planteárselo. Sin embargo, Jesús, ¿qué te dice? Jesús te dice, mira, yo sé que quieres conocer a Dios, que anhelas conocer a Dios. Y la forma en la que tú puedes acercarte a Dios es a través de mí. Y eso es justamente lo que queremos hacer en esta mañana. Entender que lo que hace Jesús es acercarnos a Dios, es enseñarnos a Dios. Y quiero explicar una cosa. Mirad, en los evangelios lo que tenemos en los evangelios es justamente esto. Que lo que Jesús nos propone es que escuchemos lo que Él nos enseña, y si somos capaces de escuchar lo que Jesús nos enseña y de ver los milagros que hace Jesús, entonces seremos capaces de creer en quién es Jesús. Y eso es lo que hacemos cuando leemos los evangelios. Escuchar lo que Jesús nos enseña, ver los milagros que Jesús hace, y somos capaces de hacer esto en lugar de buscar otros medios o otros caminos para acercarnos a Dios, entonces podremos creer realmente quién es Jesús, saber exactamente quién es Jesús. Y ocurría una cosa en la época de Jesús. ¿Qué ocurría? Que mucha gente le seguía. Mucha gente le seguía, incluso como hoy en día, mucha gente que se llama a sí misma cristiana, ¿no? Mucha gente que creía que seguía a Jesús. Pero llegó un momento en el que la gente dejó de seguirle. Dejó de seguirle, ¿sabéis por qué? Porque no estaban lo suficientemente cerca de Jesús. Ellos estaban con Jesús porque Jesús les daba de comer, Jesús sanaba sus enfermedades, pero no estaban tan cerca, lo suficientemente cerca de Jesús para conocer realmente quién era Jesús, lo que Jesús les estaba explicando, les estaba diciendo. Y entonces en Juan 6:60, Jesús les dice a sus discípulos, los discípulos le dicen a Jesús, oye Señor, la gente empieza a irse. Y Jesús le dice a sus discípulos, a los 12 que estaban con él,
¿vosotros también queréis iros con ellos? ¿Queréis iros con ellos? Y Pedro le dice a Jesús estas palabras, le dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Por qué Pedro llega a esa convicción? Pedro llega a la convicción de que la única vía necesaria para acercarse a Dios es Jesús, porque Pedro estaba cerca de Jesús. Pedro estaba escuchando lo que Jesús estaba diciendo y estaba viendo lo que Jesús estaba haciendo. Y justamente ese es el punto. Escuchar lo que Jesús nos dice, ver lo que Jesús hace, y en esa medida entonces podremos realmente creer quién es Jesús. Y mucha gente piensa que como es tan importante creer en Jesús, los creyentes tenemos que convencer a la gente de que crea en Jesús y empujar a la gente a que crea en Jesús. ¿Sabéis qué? Yo creo que los creyentes no tenemos que empujar a la gente a que crea en Jesús. Creo que los creyentes lo que tenemos que hacer es, en la medida de nuestra responsabilidad, en la medida en que seamos honestos con nosotros, con sus hermanos y con la gente de fuera, señalar a la gente a Jesús. Y justamente creo que esa es nuestra misión. Nuestra misión no es hacer que la gente crea, nuestra misión es hacer que la gente siga a Jesús. Esa es nuestra misión. No es empujar a la gente, no es obligar a la gente, ni siquiera convencer a la gente. Es difícil convencer a alguien que no cree para que crea. Pero si somos capaces, con nuestra forma de vida, con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de amar a los demás, si somos capaces de enseñarles a Jesús, entonces ellos van a ver a Jesús y viendo a Jesús van a creer. Y yo creo que ese es el punto importante, ese es el reto que tiene la iglesia hoy en día. Y eso es muy difícil y es muy complicado, pero os diré una cosa, que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede hacer que alguien que no cree, crea. Y hay un ejemplo muy grande sobre esto, y es el ejemplo del apóstol Pablo. Pablo era un judío ultra religioso. Era tan religioso que él pensaba que si tú no creías como él, si tú no creías como él, tenías que ir a la cárcel o estaba justificado que te mataran. De hecho, Pablo estuvo allí como testigo cuando otros judíos ultra legalistas como él mataron a un discípulo de Jesús llamado Esteban. O sea que este era el nivel de radicalidad de Pablo. Una pregunta. ¿Tú te consideras una persona ultra creyente, ultra cristiano? ¿Te consideras? O sea, ¿serías capaz de agredir a alguien, meter a alguien en la cárcel porque no creía como tú? Pues Pablo era así. O sea que si tú eres creyente, Pablo era muchísimo más creyente que tú. En este caso era creyente en el judaísmo. Y en aquel momento, todos los que estaban en la iglesia eran creyentes en el judaísmo. Y los creyentes en el judaísmo, que además de creer en el judaísmo, creían en Jesús, Pablo pensaba, estas personas no lo están haciendo bien, están traicionando a Dios. Y por eso Pablo pensaba que era justificado esto de meterlos en la cárcel. Así que este era Pablo, una persona ultra legalista. Pues ¿sabéis qué? Que esta persona tuvo un encuentro con Jesús. Y ese encuentro con Jesús lo cambió absolutamente todo. Ahora, piensa en alguien que tú piensas o tú digas, esta persona jamás creería en Dios, o esta persona es muy atea, o esta persona está muy alejada de Dios. Piensa en alguien. Pues Pablo era mucho más radical que esa persona y aún así, Pablo tuvo un encuentro con Dios que cambió por completo su vida. De ser una persona muy legalista y ultra radical a alguien que creyó en Jesús y que su vida cambió absolutamente por Jesús. Dios hace estas cosas. Creer en Dios implica estas cosas, implica cambio y transformación. Y Pablo, que había sido un judío ultra legalista, que tuvo ese encuentro con Jesús y cambió por completo su vida, le escribe una carta a unos amigos suyos que estaban en Roma. Pablo no les conocía personalmente, no había ido nunca a aquel lugar, pero había escuchado que algunos creyentes ultralegalistas habían ido allí a Roma y les habían dicho, ok, vosotros sois creyentes, está bien que seáis creyentes, pero ¿sabéis qué? Que aparte de ser creyentes, tenéis que hacer algunas cosas más, porque Dios, que es vuestro Padre, estará más contento si habláis en el lenguaje jurídico o si sois capaces de dibujar la Sagrada Familia con lápiz sin carboncillo sin equivocaros ni una línea. Muchos creyentes, judaizantes les llamaban, estaban enseñando esto, que
Es verdad que Dios es tu Padre. Es verdad que tú has creído. Es verdad que tú eres un creyente. Pero si tú haces algunas cosas extra, Dios te va a querer un poquito más. Y había algunas personas que estaban diciendo esto y que estaban enseñando esto. Y Pablo, que venía de ese contexto, no había ido nunca a Roma, no conocía a los creyentes allí en Roma, dice, tengo que explicarles esto a ellos, tengo que decir. Entonces les escribió una carta, es la carta que tenemos en el Nuevo Testamento, la carta a los romanos, y en esta carta Pablo le dice unas verdades fundamentales que en esta mañana es lo que me gustaría compartir con vosotros. Lo que Pablo les enseña a sus amigos de Roma. Está en el capítulo 3 de la carta a los romanos, versículos 21 al 26. Vamos a ir leyendo esos versículos. Primero vamos con el versículo 21. Dice Pablo a sus amigos de Roma, dice, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. La ley y los profetas era la Biblia que ellos leían, era toda la Biblia que ellos tenían. Ellos entendían, como entendemos nosotros, que Dios se había revelado a través de Moisés, a través de la ley, pero también a través de los profetas, personas a través de las cuales Dios les hablaba. Y entonces, ¿qué ocurre? Que los judíos, leyendo su Biblia, habían construido su religión, la religión judía, y habían descubierto de allí, habían extraído de su lectura 625 mandamientos. Y si tú querías ser un buen creyente, tenías que cumplir esos 625 mandamientos. Si no los cumplías, entonces Dios estaba enfadado contigo. Y como Dios estaba enfadado, tenías que hacer algo para que Dios aplacar la ira de Dios, ese Dios airado. Entonces ahí es cuando tenías que ir, que tenías que hacer algún sacrificio animal, tenías que dar dinero en el templo, tenías que hacer ciertas oraciones, tenías que vestirte con una ropa especial que te quemaba todo el cuerpo, te hacía sufrir. Y entonces, claro, ese sufrimiento, ese desprendimiento, entonces Dios lo veía desde el cielo, según ellos, y entonces decía, bueno, al final Nelson no es tan malo, lo voy a perdonar un poquito, pero un poquito, porque la próxima vez que vuelva a cometer algo, a hacer algo malo, entonces lo vuelvo a castigar. Y ese es el Dios en el que creían los judíos. Los judíos estaban leyendo a Moisés y a los profetas y habían sacado esa imagen de ese Dios enfadado, de ese Padre lejano, de ese Padre inaccesible, de ese Padre que está muy, muy enfadado con todos sus hijos y no quiere saber nada de ellos, a menos que esos hijos se esfuercen en acercarse a ese Padre. Esa es la imagen que ellos habían descubierto de Dios en su libro, en su Biblia. Y Pablo dice, pero una cosa, vosotros estáis leyendo a Moisés y a los profetas, pero no estáis entendiendo justamente de qué va esas palabras que nos dice Moisés y los profetas. Los judíos habían leído Moisés y los profetas y habían sacado 625 mandamientos para que Dios esté contento con el ser humano. Y Pablo le dice, versículo 22, no es así. Si realmente queréis que Dios esté contento con vosotros, si realmente queréis experimentar la cercanía de Dios, experimentar el perdón de Dios, dice Pablo, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, mirad, según la religión judía que estáis viviendo, que vosotros estáis practicando, según esta religión, Dios está enfadado con todo el mundo, está menos enfadado con los judíos, y en la medida en que tú cumplas los 625 mandamientos de la ley judía, Dios no estará enfadado contigo. Pablo dice, error, incorrecto. Realmente nadie puede acercarse a Dios, ni los judíos, ni los gentiles, ni las personas que practican los 625 mandamientos de la ley judía. Nadie. Cuando dice no hay distinción, lo que dice es que todos estamos excluidos de poder estar en la presencia de Dios. Da igual que cumpla 625 mandamientos, que cumpla los 10 mandamientos o que seas capaz de recitar el libro de Levítico en hebreo. No, es imposible. No. Pero hay una salida, dice Pablo. Esa salida, esa forma de acercarnos a Dios es, como dice el versículo 22, mediante la fe en Jesucristo. Si somos capaces de acercarnos a Jesús y de creer en Jesús y de entender lo que Jesús nos dice,
entonces podremos estar más cerca de Dios. Versículo 23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y esto es importante, porque todos sabemos dentro de nosotros que somos pecadores. Pero los seres humanos tienen un mecanismo de defensa muy, muy especial. Y es que si tú haces algo malo, pero otro hace algo un poquito peor, entonces tú crees que ya estás bien. Porque mira, él lo ha hecho peor. Entonces, bueno, parece ser que tu ofensa queda un poquito tapada, oculta, porque el otro lo ha hecho peor. Entonces tú piensas en tu vida, en las cosas malas que has hecho, y realmente has hecho cosas malas, pero luego piensas, pero tampoco soy tan malo, no he asesinado a nadie, tampoco soy tan malo, no he apedreado a nadie, tampoco soy tan malo, no he robado 60.000 millones de euros como los de la banca, ¿no? Entonces tú, claro, si te comparas con esta gente, pues todos vamos al cielo, ¿no? Menos esos, evidentemente, a menos de que no crean. El tema es que así somos los creyentes, así somos los seres humanos en general, ¿no? Sabemos que somos malos porque somos malos, pero estamos mirando a ver el otro, lo que hace, y si descubrimos a alguien que está haciendo algo un poquito peor, entonces ya nos sentimos mejor nosotros. Y entonces Pablo dice, tampoco, casi, pero tampoco. Da igual que tú solamente te consideres un 5 en la escala de pecadores, y consideres que tu vecino es un 10 en la escala de pecadores, da igual el 5 o el 10, ninguno tiene el derecho o el privilegio de estar cerca de Dios. Todos estamos excluidos de la presencia de Dios. Da igual que peques poco o da igual el que peca mucho. Todos estamos condenados a estar fuera de la presencia de Dios. Versículo 24. Pero por su gracia, somos justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Y llegados a este punto tenemos un pequeño problema. Tenemos un pequeño problema llegados a este punto. ¿Cuál es el problema que tenemos? Fijaros, que el texto dice que somos justificados, lo que viene a decir lo mismo que perdonados gratuitamente. Y tenemos un problema con esto de gratuitamente, porque parece que lo que es gratis no tiene sentido. Algo que es gratis no tiene ningún sentido. De hecho, decidme si a vosotros os pasa lo mismo que a mí. Cuando yo veo por la tele un anuncio de algo que me pone gratis, ya digo, aquí hay gato encerrado. O sea, aquí hay algo que me quieren vender, que me quieren engañar. Aquí hay algo extraño, ¿no? Y tú vas por la calle, ves el anuncio, ¿no? En la tienda dice, viaje al Caribe gratis, ¿no? Y cualquiera querría ir al Caribe, ¿no? Fantástico. Aquí tú dices, esto tiene que haber un truco. ¿Cómo puede ser que me quieran llevar al Caribe gratis? Seguro que una vez allí, pues a lo mejor la ida es gratis, pero la vuelta no. Y la vuelta te cuesta el doble, ¿no? No sé. ¿Sí o no? Pensamos en esto, ¿no? ¿No? Todos pensamos igual, ¿no? Creo. ¿Hay alguien que piense diferente? ¿No? Cuando dicen gratis, hay algo, ¿no? Que no nos están explicando. Entonces, por eso mismo, cuando escuchamos el Evangelio y nos dice, ¿sabes qué? Que la salvación es gratis. La redención es gratis. Dios te perdona gratis. Y tú te pones a pensar y te pones a hacer cálculos y dices, ¿cómo es posible? Si yo me conozco, yo sé cómo soy. Sé lo malo que soy, sé las cosas malas que he hecho. Y yo a mí mismo no me perdonaría. Yo a mí mismo, o sea, si yo no fuese yo, ¿no? Desdoblamiento de la personalidad, y pudiese verme allí, no me perdonaría jamás. Me enviaría al infierno. Y tú dices, ¿y Dios que es santo? ¿Me perdona gratis? Algo tengo que hacer. Entonces ahí es cuando empezamos a construir esos andamios, esas torres de Babel, para acercarnos al cielo y decimos, ok, Jesús, ok, Pablo, la salvación es gratis, pero tiene que haber algo, ¿no? Tengo que hacer algo para acercarme a Dios. Entonces ahí es cuando empezamos a construir ese sistema religioso, esos 625 mandamientos. Y si son 624, no estamos todavía satisfechos, tienen que ser 625. Y si alguno no podemos cumplir, entonces nos sentimos ahí que tengo que hacer algo, que tengo que hacer un sacrificio, que tengo que inmolarme, que Dios tiene que castigarme porque no puedo entenderlo. Aquello de que es gratis
no se puede entender. Los seres humanos no entendemos esto de que algo sea gratis, ¿no? Tiene que haber algo, tengo que hacer algo para acercarme a ello. Y entonces ahí es justamente cuando la historia de Jesús que encontramos en los evangelios cobra el más absoluto sentido. Pregunta, ¿la salvación es gratis? Respuesta, la salvación es gratis. No tenemos que hacer nada, nada, nada para que Dios nos perdone, para que Dios nos ame. Segundo, el hecho de que sea gratis, ¿significa que no costó nada? No, costó muchísimo. De hecho, le costó la vida a Jesús. Así que la salvación es gratis para ti, pero hubo uno para el que no fue gratis, para el que le costó muchísimo. Y entonces ahí es el punto importante en donde los creyentes tenemos que enfocarnos. Cuando al principio de esta reflexión yo dije, Dios es inaccesible. La única manera de acercarnos a Dios, de entender quién es Dios, de creer en Dios, es ver a Jesús. ¿Por qué? Porque es Jesús el que nos abre la puerta a entrar en la casa de Dios, sentarnos en la mesa de Dios y experimentar el perdón, el afecto y la aceptación de Dios. Y eso es gratis. No tenemos que pagar nada para hacerlo porque Jesús ya lo hizo absolutamente todo. Como seres humanos nos cuesta muchísimo entender que algo sea gratis. Pero lo más importante que tenemos que entender es que aunque para nosotros es gratis, hubo uno para el que no fue nada, nada gratis. Versículo 25. Dice, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para demostrar así su justicia. Anteriormente, en su presencia, Dios había pasado por alto los pecados. Versículo 26. Pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a aquel que cree en Jesús, aquel que tiene fe en Jesús. Como hemos dicho, la salvación de Dios es absolutamente gratis. No tenemos que hacer nada para disfrutar de ella, para experimentar la presencia de Dios. Dios es ese Padre que muchos lo experimentan como un Padre ausente, que muchos están dando vueltas por la vida buscando el afecto de ese Padre, buscando la aceptación de ese Padre, buscando poder acercarse a ese Padre. Muchos se han dejado engañar pensando que la manera de acercarse a ese Padre es haciendo cosas imposibles. Pero Jesús se acerca un día a nosotros y nos dice, sé que has estado toda la vida buscando a tu Padre. Sé que has estado toda la vida necesitando experimentar el amor del Padre. Y entonces Jesús nos dice, yo sé dónde está tu Padre. Yo sé lo que tienes que hacer para que tu Padre te acepte y tu Padre te abrace. Y Jesús nos dice, sígueme. Como la predicación del domingo anterior, Jesús nos dice, sígueme. Y nosotros lo que tenemos que hacer es levantarnos y seguir a Jesús. Seguir a donde Jesús nos está indicando. Y mientras le seguimos, cuando escuchamos lo que Jesús está diciendo y vemos los milagros que Jesús está haciendo en nuestra vida y en la vida de la gente que nos rodea, entonces empezamos a creer realmente que Jesús es quien dijo ser. Cuando Juan, como os comenté al principio, cuando Juan está diciendo en su evangelio que a Dios nadie le vio jamás, pero si vemos a Jesús podemos ver a Dios, Juan lo está diciendo muchísimos años después, porque Juan llegó a ese convencimiento mucho tiempo después. No fue el primer día, no fue al instante. Juan, como todo ser humano, estaba necesitado del abrazo del Padre. Juan tuvo un encuentro con Jesús. Jesús le dijo, sígueme. Juan empezó a seguir a Jesús. En algún momento del seguimiento de Jesús, unas personas no le hacían caso a Jesús y Juan le dijo a Jesús, oye, maestro, ¿me das permiso para yo orar y que fuego del cielo caiga sobre esa persona y le consuma? Y entonces Jesús le dijo, Juan, no has entendido nada. Aunque somos seguidores de Jesús, equivocarse está permitido. No pasa nada. Como Juan y su hermano nos podemos equivocar. No pasa nada. Pero fijaros que
cuando Juan escribe su evangelio, muchos años después, Juan dice, he llegado a la profunda convicción que a Dios nadie le ha visto jamás. Y la única manera para saber cómo es Dios, para saber quién es Dios y para experimentar el abrazo y el amor de Dios es creyendo en Jesús. Eso es una convicción muy profunda que no se adquiere en un día o en dos. Se adquiere con el tiempo a medida que tú estás siguiendo a Jesús, que tú estás escuchando a Jesús y que tú estás viendo lo que Jesús hace en la vida de las personas. Y muchas veces creo que los creyentes, para ir ya acabando la reflexión de esta mañana, creo que muchas veces los creyentes nos equivocamos en un punto. Y es que pensamos que cuando alguien cree, tiene que creer como un pack completo. Tiene que creer un pack completo. Es como si nos dijeran, cuando tú crees, imaginaros que esto no es una Biblia, que esto es un tomo de teología sistemática. Y cuando alguien cree, nosotros le damos este tomo de teología sistemática y le decimos, ahora tienes que creer todo esto, a pie juntilla, cada letra y cada coma de lo que hay aquí. Tienes que creerlo. Y si no lo crees, entonces Dios no te ama. Y si no lo crees, entonces no eres salvo. Y si no lo crees, entonces no irás al cielo. Tienes que creer todo este pack. Es o todo o nada. Y muchas veces nosotros hemos enseñado a un Dios así. Y hemos predicado a un Dios así. Incluso hemos intentado acercarnos a un Dios así. Pero cuando dejamos de buscar a ese Dios enfadado, legalista, a ese Dios que está esperando que cometamos algún error para castigarnos, cuando dejamos de buscar a ese Dios y entonces empezamos a ver lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo, nos damos cuenta que no se trata de creer un pack de doctrinas dogmáticas como requisito indispensable para entrar al cielo. Se trata de seguir a Jesús. No lo entiendo todo, no lo tengo todo claro, no sé explicarlo todo. Hay cosas que aún no he entendido, pero le sigo. Y en el camino del seguimiento, entonces vas viendo cómo Jesús, sus hechos y sus palabras impactan la vida de las personas. Y entonces a medida que tú vas entendiendo esto, entonces vas creyendo y vas depositando toda tu confianza en Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final es un proceso. Es un proceso, a veces de años, para llegar a entender, llegar a seguir a Jesús y llegar a vivir como Jesús quiere que vivamos. Muchas veces cuando pensamos en esto, nos encantaría que la vida cristiana fuese algo automático, que creyeras y ya inmediatamente tu vida fuera perfecta. Pero tenemos que reconocer que no, que eres creyente, crees en Jesús. Algunas personas hemos tenido una experiencia con Jesús de niño. Y aunque hemos tenido experiencia con Jesús de niño, nos damos cuenta de que después de ser adultos, nos sigue faltando experiencia en las cosas de Dios. Seguimos equivocándonos en cosas que pueden ser muy básicas. Hay ocasiones, hay pruebas de nuestra vida en que seguimos desconfiando del Señor, nos sigue faltando fe. ¿Eso qué nos quiere decir? Que al final la vida cristiana es un proceso. Seguir a Jesús es un proceso. Creer en Jesús es un proceso. La buena noticia es que no creemos en un pack cerrado de dogmas y doctrinas, sino que creemos en una persona que es Jesús. Y esa persona nos acompaña, está cerca de nosotros y nos abre la puerta, aunque seamos pecadores, nos abre la puerta para sentarnos a la mesa y experimentar el amor y el abrazo del Padre. Y como creyentes, tenemos que explicarle eso también a la gente que no conoce a Dios, porque mucha gente no conoce a Dios. Y el Dios que conoce es un Dios enfadado, es un Dios airado, es un Dios lejano e inaccesible. Es un Dios con el que particularmente muchos de nosotros no queríamos tampoco tener ninguna relación, porque claro, si ese Dios es capaz de mandar a cualquier persona al infierno por el más pequeño pecado que hiciera, entonces tú te pones a pensar, ay, ¿qué tipo de Dios es este? Sin embargo, Jesús nos presenta a un Dios que está dispuesto a perdonarnos, que sí que es verdad que somos pecadores, que sí que es verdad que muchas veces en nuestra vida cometemos muchas cosas que están mal. Y Jesús nos dice, Dios lo sabe, Dios lo entiende, pero aquí estoy yo para que sepas quién realmente es Dios. Así que creo que lo importante es que tengamos en cuenta esto que dijo Juan.
A Dios nadie le ha visto jamás. Nadie le ha visto jamás. No puedes decir Dios es de esta manera o de aquella manera. Pero si eres capaz de seguir a Jesús, levantarte y seguirle, y si eres capaz de prestar atención a lo que dice Jesús y a las cosas que hace Jesús en su iglesia y en la vida de las personas, empezarás a creer. Y al empezar a creer, ¿sabéis qué? Que nuestra vida va a cambiar. Y entonces vamos a experimentar ese amor de Dios. Vamos a experimentar esa cercanía de Dios. Y vamos a poder decir a la gente, mira, no sé todas las respuestas, no las sé. Hay cosas que no entiendo. Lo que sí sé es una cosa. Es que Dios está aquí. Dios está cerca de mí. Dios nos perdona. Dios nos ama. Y lo que es todavía incluso más importante, Dios está dispuesto a abrir las puertas de su casa para que entremos, nos sentemos y podamos disfrutar de su mesa. Y en esta mañana eso es lo que vamos a hacer. Ahora que acabemos el sermón, vamos a partir el pan. Y vamos a partir el pan entendiendo el mensaje de Jesús y la invitación de Jesús de esa manera. Un Dios que está dispuesto a invitarnos a sentarnos a su mesa y a compartir su amor, su cariño con nosotros. Es difícil porque esto es gratis y no cobramos nada. Es difícil. Pero que sea gratis no significa que a uno no le haya costado muchísimo, y fue a Jesús. Y me gustaría acabar la reflexión de esta mañana con una imagen, y es la imagen de Jesús en la cruz. La imagen de Jesús en la cruz es muy elocuente. Es tan elocuente y tan retadora que muchas veces nosotros como seres humanos intentamos quitarle hierro, quitarle esa imagen tan cruda, ¿no? Porque, claro, imaginar al Hijo de Dios sufriendo en una cruz nos cuesta, ¿no? Pero si leemos lo que Jesús experimentó en la cruz, nos vamos a dar cuenta de algo. Jesús está ahí en la cruz, sufriendo, padeciendo, venía de haber sido torturado también, o sea, con lo cual no era un momento muy agradable. Y allí Jesús dice unas palabras. ¿Qué palabras dice Jesús? Dice, Padre, perdónalos. Ese es el mensaje de la cruz, el mensaje de perdón. Todos somos pecadores. Algunos hemos cometido cosas muy malas, hemos hecho cosas muy malas, hemos tenido una vida muy desordenada. Por poco o por mucho que hayamos hecho cosas malas, estamos excluidos de poder sentarnos en la mesa de Dios, pero Jesús en la cruz nos abre la posibilidad de estar cerca del Señor. Abre las puertas para que nosotros entremos y nos sentemos en la mesa de Dios. Y por eso en esta mañana es lo que tenemos que creer. Tenemos que creer a Jesús, tenemos que creer en Jesús. Y si queremos acercarnos a Dios, el camino es Jesús. ¿Oráis conmigo, por favor? Señor, gracias porque en esta mañana podemos estar aquí, podemos estar en este lugar. Gracias porque nos invitas a celebrar juntos esta noticia, esta buena noticia. Esta noticia de que gratuitamente nos acercas al Padre. Muchas gracias, Señor. La reunión no se ha acabado, Señor. Queremos seguir dándote gracias, queremos seguir glorificándote, queremos seguir agradeciéndolo, y ahora vamos a hacerlo a través de estos símbolos del pan y del vino. Señor, permite que al hacerlo hagamos un examen coherente de nuestras vidas y podamos pedirte perdón si en algo te hemos ofendido, de manera que podamos estar cerca de ti y podamos experimentar ese abrazo y ese perdón divino que tú nos ofreces a través de su sacrificio. Señor, muchísimas gracias en esta mañana, en tu nombre. Amén. ¿Tenemos una canción? ¿Sí? Una Santa Cena. Tengo dos personas que me van a ayudar, ¿verdad? A repartirla. Cuando partimos el pan y el vino,
Normalmente leemos un texto, el texto que leemos está en 1 Corintios y habla de cuando Jesús instituyó la Cena del Señor, y durante muchos años hemos leído este texto y está muy bien, y es el texto que tenemos que leer, pero también hay otros textos en el contexto de cena y de sentarnos a la mesa que también nos hablan de lo que significa estos símbolos que vamos a hacer ahora. Tenemos pan y tenemos vino, y esos símbolos tienen un sentido muy, muy bonito y muy precioso para nosotros. El sentido es metafórico, es decir, nosotros como protestantes, como evangélicos, no creemos que esto sea literalmente el cuerpo de Jesús o que esto sea literalmente la sangre de Cristo. Si tú quieres creerlo, no tenemos ningún problema, no te vamos a apedrear ni te vamos a meter en la cárcel, ¿no? Como los religiosos ultralegalistas, no, no vamos a hacerlo. Solamente te vamos a enseñar y te vamos a decir, estás equivocado, no, tampoco eso. Pero en esta mañana queremos celebrar la presencia real de Jesús a través de estos símbolos. Estos símbolos nos ayudan a pensar y recordar lo que Jesús hizo en beneficio de nosotros. Y hay un texto que escribió uno de los discípulos de Jesús, uno de los seguidores de Jesús, llamado Lucas. Hay un texto que a él le contaron, él no estuvo allí, pero a él le contaron, y él nos lo deja por escrito en su Evangelio, en el capítulo 14, y es una parábola de una gran cena. Lucas capítulo 14, versículos 15 hasta el 24, dice que oyendo uno de los que estaban sentados a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Nosotros ahora vamos a comer pan. Y lo hacemos en el contexto de la predicación del reino. Así que somos bienaventurados según este hombre. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. El otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me excuses. Y el otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo al siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Fijaros qué dice esta parábola. Había unas personas invitadas que empezaron a poner excusas. No puedo ir. Las excusas, quiero decir, son razonables, ¿no? Una persona que se acaba de casar, pues evidentemente no puede ir a muchos esdevenimientos sociales, ¿no? Tiene que quedarse allí, ¿no? Cuidando a su familia. Uno que se ha comprado una hacienda o se ha comprado yuntas de bueyes, son justificables. ¿A quién no nos ha pasado a alguna cosa de estas, ¿no? De que preparas una gran cena, esperas a alguna persona especial y esta persona a última hora te dice, no puedo ir, ¿no? Y eso nos molesta. Al padre de familia le molestó y dijo, la comida no se va a desperdiciar, vamos a aprovecharla. Y nos dice que invita a su casa a aquellas personas que nunca habrían ido a su casa. Pobres, mancos, cojos y ciegos. Personas que en principio nunca él les invitaría. El texto dice que entraron, se sentaron y el siervo le dice, Señor, aún hay lugar. ¿Veis qué hermoso es este texto? Le dice, aún hay lugar. La mesa del Señor nunca se llena. Siempre hay lugar para uno más. Siempre hay lugar para alguien más. Nunca se llena. ¿Tenemos aforo limitado en el concierto gospel? Tenemos aforo limitado, ¿no? Aunque en muchas cosas que hacemos el aforo es limitado, aún hay lugar, ¿no? Como aquí. Aunque en muchos actos que hacemos el aforo es limitado, en la mesa del Señor siempre hay lugar. Y en esta mañana yo quiero decirte lo mismo. En la mesa del Señor siempre hay lugar. En esta mañana, cerca del Señor, experimentar el amor del Señor, el perdón del Señor, siempre hay lugar. Este pan y este vino, de lo que nos habla, es justamente de esto, de que hoy aún hay lugar. ¿Me permitís que oremos dando gracias por el pan? Y luego vamos a repartirlo, vamos a quedarnos todos con un trozo en la mano y vamos a comerlo todos juntos, ¿de acuerdo?
y haremos lo mismo con el vino. Vamos a dar gracias por él, vamos a repartirlo, nos quedaremos todos con una copita y lo tomaremos todos juntos unánimes. ¿De acuerdo? Así que vamos a dar gracias por el pan. Señor, gracias en esta mañana porque nos dices que aún hay lugar, Señor, que no está cerrada tu casa y tu mesa para perdonarnos y para aceptarnos, Señor. Y venimos sabiendo esto y venimos con la esperanza de que no nos rechace, Señor. Y aunque nuestras vidas muchas veces nos reflejan la gratitud que deberías reflejar, en esta mañana queremos pedirte perdón y queremos que sigas abrazándonos, que sigas perdonándonos y que nos sigas ayudando a ser cada día mejores hombres y mujeres que reflejen tu amor a la gente que aún no te conoce, Señor. Muchísimas gracias en tu nombre. Amén. Dice 1 Corintios 11, dice, el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, como lo hemos hecho nosotros, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Gracias, Señor. Ahora vamos a dar gracias por el vino y vamos a hacer lo mismo. Señor, gracias porque en esta mañana podemos estar aquí celebrando el perdón y la reconciliación que tú nos ofreces. Gracias porque a través de este vino, pues recordamos que aunque para nosotros la salvación es gratuita, para ti no lo fue tanto. Y esto nos invita, nos reta a estar cada día más cerca de ti, a seguir creyéndote y a seguirte, a seguir haciéndote caso, a seguir escuchando tu voz y dejando que a través de los milagros que tú haces cada día, nuestras vidas sean transformadas, Señor. Muchísimas gracias en tu nombre. Amén.
El texto de Corintios sigue diciendo, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Y el texto acaba diciendo, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y eso es lo que hacemos en esta mañana. Acabamos con una última oración de gratitud. Señor, gracias porque nos das la oportunidad de anunciar tu muerte cada vez que nos reunimos como iglesia, como comunidad, como cuerpo tuyo, Señor. Permite que entendamos esto y que lo hagamos de manera alegre, gozosa, que podamos compartir la esperanza que tenemos en ti, que podamos compartir el perdón que tenemos en ti gracias a tu sacrificio en beneficio de cada uno de nosotros. Señor, muchísimas gracias en tu nombre. Amén.